En esta noche vamos a darle continuidad a lo que se dio de enseñanza el miércoles pasado, que es el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Vamos a ver la segunda parte. Y el Señor Jesucristo es la única persona que se refiere en el Nuevo Testamento y en la Biblia al Espíritu Santo como la promesa del Padre. Hay mucho que decir tocante a la promesa del Padre. Yo no me había dado a la tarea de estar investigando y estudiando y pidiendo su revelación al Señor, pero la verdad me he quedado sorprendido de todo lo que se puede decir tocante al Espíritu Santo como la promesa del Padre. Entonces hoy vamos a enfocar la segunda parte y una pregunta que podemos hacernos al pensar en el Espíritu Santo como la promesa del Padre es cuáles fueron los propósitos que, que el Padre tuvo al enviar al Espíritu Santo a sus discípulos, porque el Señor Jesucristo rogó al Padre que le diera el otro consolador a los discípulos y el Señor Jesucristo lo envió a sus discípulos. Entonces nos preguntamos cuáles fueron los propósitos que el Padre tuvo al enviar al Espíritu Santo a sus discípulos. Y son varias respuestas a esta pregunta que les estoy ofreciendo. Son unos 7, no creo que me alcance para abarcar los 7, pero sí, la verdad, son muy interesantes todos los propósitos que el Señor tuvo al enviar al Espíritu Santo como su promesa. En primer lugar, es el de cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias de las naciones de la tierra. O sea, el primer propósito es cumplir esa promesa. ¿Cuál fue en sí la promesa? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Esa fue su promesa a Abraham. En su simiente se lograría todo esto que les estoy mencionando. Déjenme silenciar a todos porque escucho ruidos. Entonces, esta promesa que Dios le hizo a Abraham se la hizo en dos ocasiones. Se la dijo en una y se la reafirmó en Génesis 12:3 y en Génesis 22:18. No vamos a leer los pasajes porque se nos agota el tiempo, pero quienes quieran indagar, ahí está la promesa de Dios a Abraham, diciéndole en tu simiente serán benditas todas las naciones, las familias de la tierra, le dice al principio, y después le agrega a las naciones de la tierra. Y esta promesa se la ratifica a Isaac, su hijo, en Génesis 26:4 y la ratifica a Jacob, el nieto de Abraham, en Génesis 28:14. Entonces, cuando estamos hablando de simiente, estamos hablando de un descendiente, pero no sé si usted se ha puesto a pensar en lo complicado que sería para el descendiente de Abraham ser motivo de bendición a todas las familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Digamos, ahorita hay 195 naciones registradas, un poquito más creo. ¿Cuántas familias hay en cada nación? No, pues es una enormidad. ¿Cómo puede alguien ser bendición, un descendiente de Abraham, un hombre que fuera bendición para todas las familias de la tierra? Entonces, es una problemática muy grande que tendría quien llegara a ser la simiente de Abraham. Yo no sé si ellos se pusieron a pensar en eso, pero al estar revisando las cosas, yo digo, bueno, ¿cómo podría alguien, un descendiente de Abraham, cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham? Eso sin saber quién es la simiente.
En, en Gálatas 3:16, aquí sí me gustaría que me acompañaran, Gálatas 3:16, y si no le da tiempo, pues escuche la lectura. En Gálatas 3:16 dice lo siguiente, fíjese bien. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y mire, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces ya dejamos la problemática que pensábamos de cómo le haría un descendiente de Abraham para cumplir con esa promesa. Ahora ya sabemos que es Jesucristo, que es Cristo. Cristo es la promesa, Cristo es la simiente de Abraham. Entonces, eh, esta promesa que está en Gálatas 3:16, más bien no, esta aclaración de la promesa que está en Gálatas 3:16, fíjese bien cómo dice, y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí se nos agrega un dato que no lo vemos en Génesis. En Génesis únicamente vemos que Dios le hace la promesa a Abraham de que en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Pero aquí Pablo nos aclara que la promesa fue hecha a Abraham y también fue hecha a la simiente de Abraham. O sea, la simiente de Abraham tenía la promesa de parte de Dios de que sería bendición a todas las familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Pero al enfocar nuestra atención en Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Lo vemos en su ministerio terrenal, subiendo de arriba hacia abajo, que se iba a Galilea, que iba a Judea, que iba a las regiones de Tiro y de Sidón, que se iba a Decápolis, que iba a Perea y que subía y bajaba y pasaba por Samaria. Lo vemos al Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Luego ya lo vemos en su obra en la cruz, siendo entregado por los principales sacerdotes por envidia, y entonces el Señor Jesucristo está siendo crucificado en una cruz de manera inocente, él no hizo nada. Después ya leemos de su muerte y su resurrección, y después de su muerte y su resurrección, ¿cuál es el próximo acontecimiento? A la simiente de Abraham, ya identificamos que es Cristo. Entonces, ¿qué sucede con la simiente de Abraham? Pues que después de 40 días de haber resucitado, se va a los cielos. Y la promesa, ¿cómo te vas a los cielos si tú eres la persona indicada para ser de bendición a las familias y a las naciones? Entonces, de repente vemos que el Señor Jesucristo, la simiente de Abraham, ya no está en la tierra, sino que está en el cielo. Y entonces, ¿cómo se va a cumplir esa promesa que Dios le dio a Abraham y que Dios le dio a la simiente de Abraham? Bueno, ¿cómo se va a cumplir? ¿Cómo se va a llevar a cabo esa promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob? Y ahora agregamos y a Cristo. La promesa fue dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, y de acuerdo a Gálatas 3:16 fue dada a Cristo. Bueno, pues esa promesa se va a cumplir por medio de otra promesa, la promesa del Padre. Por medio de la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, se llevaría a cabo la promesa que Dios le dio a los patriarcas. Y ahora entendemos que a Cristo, de acuerdo a Gálatas 3:16. Y mire, por favor, en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2, cómo esa promesa hecha a los patriarcas y a Cristo como la simiente de Abraham se comienza a cumplir en Hechos capítulo 2. Miren, por favor, Hechos capítulo 2, versículos 8 al 11. Es el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y mire lo que está pasando en esa fecha.
versículo 8 de Hechos capítulo 2. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como gentiles, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces aquí comienza el Señor Jesucristo a hacer bendición a las naciones a través de la participación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya comienza a participar como la promesa del Padre, y aquí tiene cuando menos unas 15 naciones representadas. Y en el capítulo 3 de Hechos, versículos 22 al 26, miren ahí lo que dice el pasaje, Hechos 3, versículos 22 en adelante. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre de vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Este profeta al que se refiere Moisés es el Señor Jesucristo. Versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros pues, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió ¿para qué? Para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Fíjese entonces cómo estamos en lo correcto al pensar que la promesa que el Padre envió a través del Espíritu Santo viene a cumplir lo que Dios le prometió a Abraham a través del descenso en el día del Pentecostés y a través de la conversión de las personas que en aquel tiempo hicieron en un versículo bíblico, dice, en un versículo, perdón, de Hechos, dice, y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Así que entonces, el primer propósito que el Padre tuvo al enviar al Espíritu Santo como su promesa para su pueblo fue el de cumplir lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y al Señor Jesucristo mismo. Jesucristo está ya sentado en la diestra del Padre, pero a través del Espíritu Santo se está cumpliendo la promesa, y aquí hay cuando menos 15 naciones representadas, 3,000 personas convertidas, y a través de eso el Señor cumple su maravillosa promesa de que serían, que su simiente, la simiente de Abraham y Cristo mismo sería de bendición. En el versículo último que leí del capítulo 3 dice, fíjese, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿En qué consiste la bendición? Según este versículo, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
la bendición a la que estaba refiriéndose nuestro Padre es para que cada persona se convirtiera de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibiésemos, todos los que nos convirtiésemos por la fe en Jesucristo, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que ese es el primer propósito que el Padre tuvo al dar al Espíritu Santo como su promesa a su pueblo. En segundo lugar, el segundo propósito es complementar la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Digo, complementar la obra del Señor Jesucristo en la cruz. No estoy diciendo completar, porque el Señor lo que hizo en la cruz, lo hizo tal y como fue programado por parte del Padre. El Señor Jesucristo entregó su vida cuando dijo consumado es. Ahí todo lo que se tenía que llevar a cabo se llevó a cabo en la cruz, y la cruz es un parteaguas para la humanidad. Pero entonces, ¿a qué me refiero con complementar? Bueno, yo le pregunto a usted, ¿qué, qué sabían los discípulos del significado espiritual que tendría la muerte de su maestro, el Señor Jesucristo, en la cruz? Para comenzar, uno lo traicionó, así que ya no estaba. Los otros 10 huyeron por su propia seguridad. Únicamente uno de los discípulos, el apóstol Juan, se quedó allí viendo los acontecimientos. ¿Qué sabrían ellos, los discípulos, del significado espiritual que tenía la muerte del Señor Jesucristo en la cruz? Allí se le murieron sus esperanzas, allí su amado maestro fue entregado, ahí no importó que fuera el Hijo de Dios que ellos proclamaban y reconocían, ahí estaba su maestro crucificado, muerto, y después sería sepultado. ¿Qué sabrían ellos del significado espiritual que tuvo ese acontecimiento tan trascendental? Si el Espíritu Santo no hubiese llegado, ellos hubieran vuelto a sus tareas de pescadores y de las que, porque vemos a los apóstoles que después que el Señor Jesús murió, se regresaron a Galilea y se van a pescar. O sea, lo que ocurrió en la cruz del Calvario no tendría para ellos más que un sentido histórico. Tuvimos a nuestro maestro, fue un placer convivir con él, pero ya no está con nosotros, ya se murió y ya terminó nuestra esperanza. Volverían a las andadas a hacer sus ocupaciones cotidianas que antes tenían de conocer al Señor Jesucristo. Pero viene el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y lo que no entendían, lo que no captaban, comenzaron a entenderlo y a captarlo. De tal manera que, por ejemplo, déjenme leerles una porción que está en la primera epístola del apóstol Pedro. Vean, por favor, cómo ya el apóstol Pedro, debido a la obra del Espíritu Santo, ya tiene un entendimiento espiritual de lo ocurrido allá en la cruz. Fíjese lo que dice. Estoy leyendo en primera de Pedro 1, 17 al 21. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cómo supo el apóstol Pedro toda esta revelación? La tuvo cuando él lo traicionó, la tuvo cuando él supo que ya había sido crucificado Jesucristo, lo tuvo en esos 40, en esos 50 días después de la muerte del Señor Jesús. ¿Cómo él supo que el Señor Jesucristo, con su sangre derramada como de un cordero y sin mancha, nos rescató de una vana manera de vivir? Porque el Espíritu Santo, la promesa del Padre, le dio el entendimiento y la revelación. Y lo mismo sucede con el apóstol Juan. El apóstol Juan dice en Juan, primera de Juan 5, 11 y 12, dice lo siguiente: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces el apóstol Juan también recibió una revelación del significado espiritual de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y algo también notable en la revelación que hace el Espíritu Santo a los discípulos del Señor Jesucristo está le voy a leer lo que dice segunda de Corintios capítulo 5. Dice, dice así el Señor en su palabra: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El apóstol Pablo ya recibe una revelación posterior de lo que aconteció en el Calvario, pero eso tuvo que haber una conversión y Saulo de Tarso tuvo que ser lleno del Espíritu Santo, tuvo que ser bautizado, porque cuando andaba persiguiendo a los cristianos para que blasfemaran el nombre de Cristo, no pensaba todo esto lo que después escribió. No pensaba que Dios estaba haciendo hecho pecado al que murió en la cruz para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo es que él llegó a ese entendimiento? Pues porque la promesa del Padre era necesaria para que ocurrieran las cosas que estoy mencionando, para que se cumpliera la promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob y a Cristo mismo. Era necesario que viniese el Espíritu Santo como la promesa del Padre, y era necesario que viniera como la promesa del Padre para que Pedro, para que Juan, para que Pablo, para que los escritores del Nuevo Testamento entendieran lo que en ese momento no entendieron. Entendieron que simplemente su maestro se les quitó, fue crucificado, murió y fue sepultado. Eso es lo que entendieron. Ya posteriormente, cuando llega el Espíritu Santo, comienza a aclarar las cosas. Entonces, el segundo propósito de la venida del Espíritu Santo como la promesa del Padre fue para complementar la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Después de los evangelios, tenemos nosotros el libro de Hechos, el libro de Romanos hasta Apocalipsis. Todo eso se debe a la presencia del Espíritu Santo. Y en las epístolas tenemos revelaciones maravillosas, fuera de serie, que no conoceríamos nosotros ni ellos de no haber estado la promesa del Padre. El tercer propósito por el cual el Padre envió al Espíritu Santo como su promesa es darle continuidad a la obra de Jesucristo en la cruz. No es lo mismo que el punto anterior. Ahorita estoy diciendo que para darle continuidad a la obra de Jesucristo en la cruz. Por ejemplo, ¿cómo el Espíritu Santo ha logrado esto? Es que el Espíritu Santo ha perpetuado a través de los siglos
el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, representado por su muerte en la cruz, su muerte vicaria y su poderosa resurrección de entre los muertos y su ascensión a la diestra del Padre. ¿Cómo es que el Espíritu Santo le dio continuidad? Bueno, en primer lugar, empoderando y capacitando a los discípulos para llevar las buenas nuevas de salvación a las naciones. Los empoderó y los capacitó. Ya vemos ahí al apóstol Pedro predicando en, este, en Hechos capítulo 2 y vemos la iglesia desarrollándose y vemos la iglesia extendiéndose, llegando a Samaria, llegando a Antioquía y se ve cómo el evangelio se va distribuyendo a las naciones gracias a la presencia del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo le da continuidad a la obra de Cristo en la cruz por medio del registro escritural de las cosas que el Señor Jesucristo hizo y dijo. Eh, Usted, yo no sé si se ha puesto a pensar en la problemática tan grande que se tendría de recopilar todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio tocante a una variedad de temas impresionante. ¿Cómo es que ellos lograron recordar? Bueno, porque el Espíritu Santo fue enviado para eso, para recordarles todo lo que el Señor Jesús había dicho y hecho, porque el Señor Jesucristo no escribió nada más que las cosas que escribió allí en la tierra cuando le llevaron a la mujer adúltera. De allí en fuera, el Señor Jesucristo no escribió nada. Así que todo estaba encargado a la persona del Espíritu Santo para que le recordara a Mateo, le recordara a Juan, para que le recordara a los testigos que consultó Marcos para escribir su evangelio y consultó Lucas para escribir su evangelio. Todo dependía de la obra del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. También el Señor le dio continuidad a la obra de Cristo en la cruz, ayudando a creer a las personas en el mensaje del Evangelio. Les convenció de pecado, de justicia y de juicio, les dio la revelación de quién era Jesucristo, les dio para la fe para creer, les guió a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ahí tenemos a Saulo de Tarso teniendo una conversión maravillosa. Ahí tenemos a Cornelio, tenemos al etíope, tenemos al carcelero de Filipos, tenemos a Lidia, tenemos a Publio y a la multitud de gente que aceptaba. ¿Quién estaba haciendo todo ese trabajo? El Espíritu Santo a través de los apóstoles. De no haber estado el Espíritu Santo con ellos, esto no hubiese sido posible. En cuarto lugar, es el de detener el avance de la maldad en el mundo y la aparición del anticristo o de la bestia en la tierra. Miren lo que dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 8. Mire lo que dice ahí el versículo que voy a leer. 3 al 8 de segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? La segunda venida de Cristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y aquí está donde me interesa llegar.
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Hay una persona a la que se refiere en la última frase que leí, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Hay una persona que a través de los siglos ha estado deteniendo el avance de la iniquidad. El apóstol dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya está todo elaborado para que llegue el momento en que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia o conocido como el anticristo. También, ¿quién es ese personaje? Pues tiene que ser un personaje que tiene que ser eterno, porque desde el siglo I que fue escrito esta carta, ha estado deteniendo ya ahorita por 21 siglos la manifestación del hombre de pecado. Ya las cosas se están acercando a su cumplimiento. La única persona que califica para llevar a cabo esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como la promesa del Padre, fue enviado para llevar a cabo los tres propósitos anteriores que ya les mencioné y para frenar el misterio de la iniquidad, la maldad que tiene el diablo, porque el diablo está sobre todo el mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan. Entonces, ¿quién es el que está frenando todo esto? ¿Quién? ¿Quién? Una persona, el Espíritu Santo. Una persona capaz de frenar todo esto. Si en nuestros días está apareciendo el movimiento del LGTB, y está llevándose a cabo todo lo que sucede, es porque era el tiempo. La Biblia nos anticipa que los tiempos previos a la venida del Señor Jesucristo serían tiempos peligrosos, que habría hombres amadores más de los deleites que de Dios. Entonces, eso es lo que estamos viendo, la maldad se ha ido aumentando, el amor se ha ido enfriando, y entonces el glorioso Espíritu Santo, que lo vimos en la primera enseñanza y después lo vimos como la promesa del Padre la semana pasada y ahora la segunda parte, es quien está presente en el mundo llevando a cabo los propósitos que ya les he mencionado, y gracias al Padre que prometió al Espíritu Santo, gracias al Hijo que rogó por el Espíritu Santo, la promesa del Padre, es que tú y yo hemos creído. Si tenemos fe, es porque el Espíritu Santo nos la dio. Si fuimos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, es porque el Espíritu Santo nos convenció. Si hemos creído, es por el Espíritu Santo. Si hemos perseverado, es por el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Sin la promesa del Padre, no estaríamos tú y yo aquí, ni habría cristianismo, ni habría esperanza, y todo seguiría sumido en una profunda oscuridad. Así que yo te animé la semana pasada a que al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, tenemos que agradecerle su presencia en nosotros, tenemos que amarlo y tenemos que buscarlo.